Diferencias entre calor y temperatura. El calor es un fenómeno físico que aumenta la temperatura, en cambio la temperatura es el grado de calor en los cuerpos. Otra diferencia es que el calor transmite de unas sustancias a otras y provoca un efecto de diferencia de temperatura. Además, este tipo de energía puede propagarse por conducción, convección y radiación. Experimento para la diferencia entre calor y temperatura. En este experimento vamos a usar 3 vasos, uno con agua fría, uno con agua caliente y uno sin nada. Primero comenzaremos a revisar que ambas aguas estén calientes y frías respectivamente. Luego, con un termómetro comenzaremos a medir sus temperaturas y pasaremos a anotarlas en una libreta, para así después, una vez anotadas ambas temperaturas, procederemos a unir ambas aguas en el vaso vacío. Pasado de 2 minutos procederemos a medir esa nueva agua. Dado que, como son temperaturas diferentes, habrá alcanzado un equilibrio térmico. Dándonos comparaciones con las temperaturas antes de unirlas, nos dará que ha alcanzado un perfecto equilibrio. Gráfica de temperatura versus calor. En esta gráfica podemos observar que entre más calor se le aplica a un cuerpo, más temperatura va a tener. El cuerpo puede estar en los 3 estados físicos, sólido, líquido, gaseoso, y entre más calor se le aplica al cuerpo, más temperatura va a obtener. Haciéndose así que, por ejemplo, si el agua está en hielo, puede pasar de hielo a estar en estado de vapor. Gráfica de temperatura versus tiempo. En esta gráfica se puede observar que conforme va pasando el tiempo, la temperatura del cuerpo puede ir aumentando o disminuyendo si al caso. En este caso, si se quiere dividir el